La campaña de vacunación más grande de la historia ya ha comenzado a enfrentar problemas como carencia de insumos o fallas en la distribución, pero hay un obstáculo fundamental que impide el fin de la pandemia de COVID-19. En el mundo hay 194 estados soberanos, pero solo 10 de ellos concentran el 75% de las vacunas. Según un nuevo estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, toda la economía mundial depende en realidad de que los países más pobres vacunen a sus ciudadanos. Estimamos que hasta un 49% de los costos económicos globales de la pandemia 2021 caen sobre las economías avanzadas, aun si consiguen vacunar a toda su población. De este tema vamos a estar hablando con un sociólogo, con Nahuel Sosa, porque el COVID ha puesto en juego también el neoliberalismo como modelo. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Nahuel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, un gusto. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Está muy bien, somos todos bienvenidos en este caso. Nahuel, preguntarte esta cuestión, ¿no? que arrancábamos. ¿Se ha puesto en juego un poco el neoliberalismo como modelo? Bueno, sí, yo creo que sin dudas el neoliberalismo es un proyecto económico, pero también es fundamentalmente un proyecto cultural. Esto significa que para poder aplicar sus políticas de ajuste, siempre necesita construir algunas narrativas, ¿sí? Impactar en el sentido común y proponer como si sus valores, que son los valores de una élite, fueran los valores de toda la gente o de todos los pueblos. Me parece que en ese sentido, cuando arrancó la pandemia, se puso en crisis esa capacidad del neoliberalismo de construir sentido común, básicamente porque en el momento de adversidad lo que quedó demostrado es que es el Estado el que está presente cuando hay una situación compleja y no el mercado. Fíjate que el hashtag te cuida el Estado y no el mercado se viraliza en minutos. Fíjate que las sociedades fueron a reclamarle al Estado, no a Amazon, a Google o a Apple. Entonces que volvió a estar en el centro del debate el rol de lo público, el rol de tener un sistema científico nacional, el rol de la solidaridad y las acciones comunitarias, y esta idea de que, bueno, el sálvese quien pueda no te resuelve en una situación adversa. Frente a ese escenario de crisis del neoliberalismo como modelo hegemónico dentro del capitalismo, uno podría observar que hubo una respuesta muy agresiva, ¿sí? que más bien la salida que se encontró desde los sectores neoliberales fue el planteo de las campañas antivacunas, las campañas anticuarentena, y una campaña muy ligada a tener un rol profundamente antiestatista y también a tratar de pensar de algunas distintas estrategias para justificar la desigualdad, para justificar, por ejemplo, que con las dosis que están hasta el momento circulando, de todas las dosis, el 80% las concentran un puñado de países, que son los países más ricos, mientras que la gran mayoría está peleándola para llegar a tenerlas, y hay países, por ejemplo el caso de Sudáfrica, que se plantea que recién para el 2024 va a poder estar vacunando a una parte recién minoritaria de su población. Claro, porque la afectación está en forma directa, hasta que la vacuna llegue a todos, van a seguir surgiendo focos de contagio en el mundo. Sí, lo que hay que tener mucho cuidado es que no se construya un neoliberalismo sanitario, como se le dice, ¿sí? Entonces, esta idea de que se apliquen los criterios de la meritocracia, que son los criterios que por lo general suelen enarbolar las élites, que en realidad son criterios que suelen ser falaces, es una gran estafa, ¿no? Porque en realidad la meritocracia, para que sea igualitaria, deberíamos partir todos de las mismas oportunidades. Algo que no sucede en la lógica neoliberal, no partimos todas de las mismas oportunidades. O sea, quienes tienen más patrimonio, que tienen mayor nivel de concentración de riqueza, parten de un lugar de desventaja, de mucha ventaja a comparación de las grandes mayorías. Vos fijate que en el último informe de la Oxfam, que es una confederación de ONGs a nivel mundial, plantea que el 80% de la riqueza que se produjo está concentrada solo en el 1%. Claro. Y que los 10 más ricos del mundo crecieron su patrimonio con esta tragedia. Entonces siempre hay que tener presente que las élites muchas veces hacen negocio de las tragedias, que hacen negocios de cuando hay escasez, de cuando hay situaciones adversas. Porque lo que está poniendo en discusión el COVID es si la salida de esta pandemia
es una salida con mayores niveles de cooperación internacional, con más Estado, con más igualdad, con ampliación de derechos, o por el contrario, la salida a esta pandemia va a ser una pandemia con mayores niveles de concentración, con mayores niveles de desigualdad y con derechas radicalizadas que empiezan a plantear los discursos de odio como bandera. Claro. Eso te iba a consultar. ¿Qué mirada tenés desde lo sociológico de estas miradas agresivas, ¿no? De los antivacunas, los anticuarentena? Bueno, me parece que como te decía, creo que en parte, a ver, ahí hay que distinguir dos cuestiones. La primera es, no siempre las sociedades se comportan de forma racional, ¿sí? Pensar que lo que nos mueve en nuestra vida cotidiana, actuar de determinada forma, siempre está mediado por la razón, no es cierto. Es decir, muchas veces las sociedades se comportan por creencias religiosas, por creencias místicas, muchas veces por costumbres, muchas veces por tradiciones, muchas veces por imitar lo que hacen otras sociedades. Es decir, son complejas las sociedades, ¿sí? No necesariamente va a ser la racionalidad lo que prima. Dicho esto, igual a mí me preocupa cuando de ese comportamiento anticuarentena, que en algunos casos hasta puede ser parte de un comportamiento social, se construye un relato político, ¿sí? Claro. Se construye una estrategia política de la anticuarentena, que es una estrategia que lo que tiene en el fondo es un cuestionamiento muy profundo al Estado y una idea, lo que yo llamo un hiperindividualismo, ¿sí? ¿Y cuál sería la diferencia entre el hiperindividualismo y el individualismo clásico? Que un individualismo clásico, al fin de cuentas, es una práctica egoísta, ¿no? Es una práctica narcisista. Pero el hiperindividualismo es una práctica que está dispuesto a satisfacer las necesidades, incluso si le hago mal al otro o a la otra persona, porque en este caso, por ejemplo, con los movimientos anticuarentena, lo que se está haciendo es no respetar una política del cuidado que puede crear contagios. O sea, ya no es solamente una práctica egoísta, sino que es una práctica que afecta a mi par y que disuelve cualquier tipo de idea de comunidad. Nahuel, también estaba pensando mientras hablabas de que toda la economía mundial depende en realidad de que los países más pobres vacunen a sus ciudadanos. Digo, hay una dependencia de alguna forma también y una necesidad para que aquellos más ricos sean solidariamente responsables con los más pobres. Sí, totalmente. Mirá, ahí a mí se me viene siempre a la cabeza lo que han planteado muchos economistas, estructuralistas y desarrollistas latinoamericanos cuando hablan de la idea de centro y periferia, ¿sí? ¿Qué quiere decir la idea de centro y periferia? Quiere decir que el mapa mundial, la división del trabajo mundial es profundamente asimétrica, profundamente desigual, ¿sí? Y en esa desigualdad, los países periféricos, los países del tercer mundo, como se nos suelen denominar, o subdesarrollados, bueno, tenemos que empezar a cuestionar esa desigualdad para que la salida de esta pandemia sea con mayores niveles de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque si no vos vas a tener tres tipos de desigualdades. Una es el acceso a la vacuna. La segunda es cómo se distribuyen esas dosis. Y la tercera también es cuál es la infraestructura que después le queda a los estados para hacer frente a otras posibles pandemias. Hay algo que se denomina capitalismo cognitivo, que quiere decir cuando las prácticas, los saberes, que deberían ser colaborativos, que deberían ser creativos, que deberían estar puestos al servicio del bien común, terminan siendo mercantilizados, es decir, al conocimiento se lo transforma en mercancía. Y eso es muy problemático en una situación como esta. En una situación como esta lo que hay que apuntar es que los saberes científicos, a que las patentes no se le puede ejercer un derecho de propiedad privada porque está en riesgo la supervivencia. Entonces, en ese contexto lo que hay que priorizar es el bien común y me parece que este es el dilema que hoy atraviesa la humanidad en su conjunto y eso creo que sin dudas va a construir tensiones. Si se va a un capitalismo hiperconcentrado en el cual la distribución desde la vacuna va a ser mediante esto que yo te decía, una lógica meritocrática, mediante una lógica inequitativa y de la desigualdad, y los conocimientos para combatir al coronavirus terminan siendo mercantilizados por un conjunto de laboratorios, o por el contrario, esta crisis es una oportunidad para que los estados se fortalezcan, para poder plantear estos conocimientos en el servicio de un bien social.
Que creo que cuando uno escucha muchas voces, a ver, hablamos por ejemplo de voces como Angela Merkel, que comandamos que no viene de tradición de izquierda, hablamos de voces como el Papa Francisco, como Macron en Francia. Estamos hablando de que incluso de personas que pueden venir de tradiciones que no son ni de izquierdas ni populistas. Bueno, sí, con respecto a eso tenés a Bill y a Melinda Gates que en la carta anual justamente instaban a los países más ricos a recordarles que el COVID tiene que estar toda la población vacunada para poder salir de todos, que es una enfermedad que no la van a superar porque sea en un país más rico, sino que depende de todos porque el foco de infección puede estar en cualquier país y en cualquier lugar. Totalmente. Bueno, vos fijate, ¿no? Hay una discusión dentro de las élites y de alguna manera incluso por ejemplo cuando fue la discusión del impuesto a la riqueza, se empieza a hablar de decir, bueno, necesariamente si no hay un esquema que cambie, porque no son solo los efectos sanitarios, como sabemos son los efectos económicos. Hablamos de países que el PBI ha caído más de 10 puntos, 12, 14 puntos. Hablamos que Estados Unidos está teniendo inflación y que está emitiendo, ¿no? Lo que acá muchas veces se critica cuando un Estado emite. Entonces, ahora bueno, sin dudas hay una oportunidad, porque hay una cantidad de nuevos temas que se instalaron en la agenda para discutir la nueva normalidad, para repasar algunos. Aparece la idea del impuesto a la fortuna, la idea de reformas tributarias, aparecen planteos históricos de los feminismos ligados a las políticas de cuidado, aparece también la idea de nuevos pactos verdes y un tema que han planteado los ambientalismos muchas veces, que tiene que ver también de repensar la relación con la naturaleza y entender que muchas veces los procesos de deforestación, de extractivismo, de invadir hábitats que son vírgenes también hacen a que cambien los ecosistemas y por lo tanto aparezcan nuevos virus y aparezcan nuevas enfermedades. La salida es integral a esta situación. Entonces, sí, me parece que esta es la discusión y me parece que frente a esa discusión se empiezan a posicionar los distintos actores políticos. Un poco lo que hablábamos, Nahuel, no sería correcto en esto, ¿no? Que los adultos más jóvenes y sanos de países más ricos se vacunen antes que ancianos y trabajadores de países más pobres. Es una dicotomía, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Esto que yo te decía, hay países como Canadá que compraron 3 veces más de las dosis que necesita su población. Claro. Y estamos hablando que hay países que todavía no llegó la vacuna, sí, ¿no? Entonces me parece que también incluso en América Latina algo que tiene que llevarnos a reflexionar esto es la importancia de instancias como el Mercosur o la UNASUR, ¿sí? La importancia de tener un bloque regional sólido. Estas pequeñas dosis que, es una cantidad, pero de 20.000 dosis a Bolivia, de tratar de que no se vuelva a esta falta de solidaridad internacional, ¿no? Creo que eso me parece que es un poco el eje. Me parece que el COVID también puso en el centro de la escena la importancia del rol de lo público, la importancia que tiene. Recordemos que durante los 4 años del macrismo el sistema científico nacional había sido profundamente desprestigiado y profundamente desfinanciado, y la importancia que tiene la ciencia y tener ciencia nacional con soberanía nacional en un contexto como este. Y obtener científicos nacionales de prestigio pensando en el CONICET o pensando en las distintas instituciones académicas, cómo se pueden construir determinadas estrategias sanitarias y determinadas producciones propias. Bueno, me parece que esta es un poco la discusión. No es menor lo que pasó en Estados Unidos, que haya ganado Biden y haya perdido Trump. Me parece que hay países que empiezan a reflexionar de que la salida a esta situación debe ser una salida con mayores niveles, por lo menos, de progresismo y de equidad. ¿Y sí, como sociólogo seguro ves que vamos en camino a una nueva normalidad? Como sociólogo creo que históricamente de los desastres naturales, los desastres sociales o las distintas catástrofes, las sociedades nunca vuelven a ser las mismas, siempre construyen nuevos valores y nuevas hegemonías. Y me parece que en ese sentido, sin duda, va a haber una disputa por cómo es esa nueva normalidad. Gramsci, que era uno de los pensadores que siempre leemos en sociología, decía algo interesante, que es: los momentos de crisis son cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces me parece que es en ese momento de transición en el que estamos, y como toda transición supone una disputa.
Indudablemente que me parece que ahí va a ser el foco cuando esto empiece a mejorar, cuando empecemos a ver la luz, es las relaciones interpersonales, la nueva sociedad que se viene, ya con un parámetro un poco más definido. Estamos más cerca, me parece, pero todavía falta. Nahuel Sosa, muchísimas gracias por el tiempo y por la comunicación. Gracias, Nahuel. Gracias a ustedes.